Especiales RSI. Hola, hoy vamos a hablar de humanos al límite, la grieta en nuestra vida cotidiana. Si en los capítulos anteriores hablamos de ideas, de sociedad y de producción, ahora la mirada baja a tierra, a lo cotidiano, a lo que pasa puertas adentro. Porque toda fragmentación social, tarde o temprano, se vuelve personal. La grieta no vive solamente en los grandes relatos. Vive en una cena donde alguien cambia de tema para evitar conflicto. Vive en un grupo de amigos que ya no es el mismo. Vive en ese momento incómodo donde alguien dice algo y el clima cambia, aunque nadie lo diga en voz alta. Y también vive en algo más silencioso, en cómo interpretamos al otro. Antes, una diferencia podía ser solo eso, una diferencia. Hoy, muchas veces, se transforma en una etiqueta. Y cuando etiquetamos, dejamos de ver a la persona completa. Empezamos a ver una parte, una idea, una postura, y reducimos al otro a eso. Ese es uno de los impactos más profundos. Porque cuando el otro deja de ser persona y pasa a ser posición, el vínculo pierde humanidad. Pensemos en una situación concreta. Un almuerzo familiar donde alguien hace un comentario y otro responde con ironía. No hay discusión abierta, pero el clima cambia. Aparecen miradas, silencio, tensión. Nadie lo habla, pero todos lo sienten. O un grupo de WhatsApp, donde ante un mensaje algunos dejan de responder. No hay conflicto explícito, pero sí un retiro silencioso, una forma de decir prefiero no entrar ahí. O incluso en el trabajo, equipos que funcionan bien en lo técnico, pero donde hay temas que no se tocan, donde la confianza no es completa, donde hay una especie de límite invisible que nadie cruza. Son microsituaciones, pero repetidas en el tiempo, van moldeando la forma en que nos vinculamos. Y lo más interesante es que muchas veces no sabemos bien por qué reaccionamos como reaccionamos. Ahí aparece el plano interno. Porque la grieta no es solo externa, también se instala dentro de cada uno, en forma de pensamientos automáticos, de juicios rápidos, de interpretaciones anticipadas. Por ejemplo, si dice esto ya sé por dónde viene. Mejor no opino, no vale la pena discutir. Ese diálogo interno va condicionando nuestras acciones y, como siempre, sin darnos cuenta, empezamos a achicar nuestra forma de estar en el mundo. Hablamos menos, escuchamos mucho menos, nos mostramos menos. Y eso genera algo muy sutil, pero muy importante. Una sensación de desconexión. Desconexión con los demás y también con uno mismo, aunque estemos hipercomunicados, Porque cuando uno empieza a filtrarse constantemente para evitar conflictos, algo propio también queda relegado. Entonces, el desafío ya no es solo social, es profundamente personal. ¿Cómo convivimos con la diferencia sin cerrarnos? ¿Cómo sostenemos vínculos sin necesidad de coincidir? ¿Cómo evitamos que la incomodidad se transforme en distancia? Una de las claves está en algo que parece simple, pero que no lo es: volver a la escucha. ¿Se acuerdan? Escuchar no para responder, sino para entender. Escuchar sin preparar la contraargumentación. Escuchar sin necesidad de estar de acuerdo. Simplemente escuchar. En una conversación cotidiana, esto cambia todo. Por ejemplo, en lugar de reaccionar automáticamente, hacer una pausa y preguntarse, o preguntarle, ¿cómo llegaste a esa idea? ¿Qué viste vos que yo no estoy viendo? Darnos tiempo a nosotros mismos antes de responder, no para debatir, sino para ampliar. Ese pequeño cambio de actitud
desactiva mucho del conflicto potencial. Otra clave es observar la propia reacción, detectar cuándo algo nos incomoda y en lugar de salir automáticamente a defendernos, mirar qué pasa ahí. Muchas veces lo que molesta no es tanto lo que el otro dice, sino lo que eso despierta en nosotros. Y cuando uno puede ver eso, aparece un margen de libertad. Ya no es una reacción automática, es una reacción por elección. Reaccionamos o contestamos eligiendo. Elegir si responder o no. Elegir dónde hacerlo. Elegir qué priorizar. Por ejemplo, tener razón o cuidar el vínculo. Esto no es fácil. Va en contra de muchos automatismos, pero es profundamente transformador. Porque cada vez que elegimos no escalar el conflicto, estamos generando un espacio distinto, un espacio donde puede haber diferencias sin rupturas. Y eso, en lo cotidiano, es enorme. Otro punto importante es recuperar la idea de complejidad. Entender que las personas no son solo eso. Que alguien puede pensar distinto en un tema y al mismo tiempo compartir valores, experiencias, historias. Volver a ver al otro en su totalidad. O sea, dejamos de parcializar, ¿no? Eso también reconstruye, porque humaniza. Y cuando humanizamos, baja la tensión, aparece la empatía, aparece la posibilidad de encuentro. En este sentido, la grieta también deja un aprendizaje. Nos muestra qué pasa cuando perdemos esa mirada amplia, cuando simplificamos demasiado, cuando dejamos de ver matices. Y a partir de ahí nos da la oportunidad de hacer algo distinto, de construir vínculos más conscientes, más elegidos, no basados en coincidencias absolutas, sino en respeto mutuo. Esto tiene un impacto directo en el tejido social, porque el tejido social no se reconstruye solo desde los grandes acuerdos, se reconstruye desde millones de micro decisiones cotidianas. Cada conversación que se sostiene, cada vínculo que se cuida, cada diferencia que no rompe, todo eso suma y con el tiempo genera algo nuevo. Tal vez no se trate de volver a cómo era antes, tal vez se trate de algo más interesante, salir de esta etapa con una forma más madura de vincularnos, más flexible, más abierta, más humana, donde la diferencia no sea una amenaza, sino parte de la realidad, y donde el valor del vínculo esté por encima de la necesidad de coincidir. Porque en definitiva, convivir no es pensar igual, es poder estar con el otro incluso cuando no pensamos de la misma manera. Y eso es un aprendizaje profundo. A lo largo de estos 3 capítulos recorrimos un camino que empezó en las ideas, pasó por lo social y lo productivo y terminó en lo más íntimo, en cómo nos vinculamos día a día. Vimos cómo una diferencia, que es algo natural en cualquier sociedad, puede transformarse en fragmentación cuando deja de haber puentes. Vimos cómo las dinámicas actuales, especialmente en la forma en que nos comunicamos, amplifican esas diferencias y las vuelven más grandes. Vimos también cómo eso impacta en la confianza, en la colaboración, en la posibilidad de construir en conjunto. Y finalmente, vimos cómo todo eso llega a lo cotidiano, a los vínculos, a las emociones, a la forma en que nos habitamos nuestras relaciones. Pero este recorrido no termina en el diagnóstico, porque si algo queda claro es que así como este proceso se fue construyendo, también puede transformarse. Y esa transformación no empieza afuera, empieza en cada uno de nosotros. Empieza en cómo elegimos escuchar,
en cómo elegimos responder, en cuánto espacio le damos al otro para ser distinto. No se trata de negar las diferencias, se trata de cambiar la forma en que convivimos con ellas, de pasar de la reacción a la conciencia, del juicio automático a la curiosidad, de la necesidad de imponer a la posibilidad de comprender. Esto no implica pensar igual, para nada. Implica algo más profundo, reconocer que incluso en la diferencia hay un terreno común. Ese terreno común es lo humano, es la experiencia compartida de vivir, de buscar, de equivocarse, de aprender. Y cuando volvemos a conectar con esto, algo cambia, la tensión baja, la distancia se acorta, el vínculo se recupera. Entonces, el tejido social deja de ser una idea abstracta y vuelve a ser algo vivo, algo que se construye todos los días, en cada interacción, en cada decisión, en cada gesto. Tal vez el mayor aprendizaje de este tiempo sea ese: entender que el verdadero cambio no viene de eliminar la diferencia, sino de aprender a sostenerla sin rompernos, de construir una sociedad donde la diversidad no divida, sino que enriquezca, donde el desacuerdo no sea sinónimo de ruptura y donde el otro no sea un enemigo, sino alguien con quien de alguna manera compartimos este mismo camino, porque al final, más allá de cualquier idea, lo que nos sostiene es el vínculo. Y es desde ahí, desde lo humano, desde lo cotidiano, desde lo simple, que puede empezar una reconstrucción real. Una reconstrucción que no solo cierre grietas, sino que deje un tejido más fuerte, un tejido social más consciente y un tejido social vivo y humano. Gracias por estar del otro lado. Fue una producción de ALMC HD. Prohibida su reproducción, total o parcial, sin previa autorización.